medios de comunicación con nosotros pueden enviarnos las consultas, preguntas que tengan en este momento y durante la actividad para poder reunirlas y bueno, tenerlas listas al final de la disertación y poder enviar las mismas al misionero para que puedan ser respondidas en vivo. Siempre es algo que rescatamos este tipo de formatos y de medios de comunicación. Estamos tratando de que sea dinámico, de que sea un ida y vuelta. De nada sirve que esto sea en un solo sentido, sino que ustedes participen también. Así que los invitamos abiertamente a realizar sus consultas. Algunas, el medio también, quiero que ustedes sepan que el medio está abierto durante la semana. También cuando ustedes vean el anuncio, el tema a tratar, pueden enviarnos con anterioridad, no hay ningún problema, y las vamos reservando. Vamos a revisar, pero creo que hay una consulta que ya tenemos, que la revisaron hace un par de días, y así la vamos a ir juntando con las que ustedes hagan hoy, y las vamos a pasar al final de la actividad. Entonces, sin más que agregar, vamos a dejar todo listo para en un minuto más salir en vivo con el misionero invitado de la Sociedad Gnóstica Samael Aumbeor, el señor Ipal Moguaniticano. Gracias a todos por participar. Un sábado más con nosotros. Bueno, enseguida ya. Sí. Ipal Moguani, ¿me escuchas bien ahí? Sí, sí, te escucho muy bien. Entonces ahora te presento. Muy bien. Paz inverencial a todos los presentes. Vamos a saludar con un fuerte abrazo al misionero de la Sociedad Gnóstica Samael Aumbeor, el señor Ipal Moguaniticano, que se conecta con nosotros desde Tula de Allende. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Hola Elio, muy bien, aquí contento por tener esta oportunidad de compartir con los hermanos este trabajo del despertar y la muerte del ego. Es un honor para nosotros tenerte nuevamente desde hace tiempo, que tenerte nuevamente en la radio con nosotros. Cuéntanos un poquito, ¿estás cerca viviendo la institución, digamos, la institución que llevas adelante con tu familia? ¿Estás cerca de los gigantes de Tula, ahí en México, verdad? Sí, afortunadamente los tenemos aquí a 20 minutos
Ya hemos visitado esta zona como unas 30 veces. Es parte de nuestro hogar y pues también aprovechamos la fuerza, ¿verdad?, esotérica que tiene este sitio para levantar aquí. Quizás surja un Atlante de tantos pigmeos que han quedado. Ah, ok, muy bien. Se te entrecortó un poquito el audio, ¿no? ¿Y Oh, puedes repetir? sí, sí. Sí, aquí en Tula estamos pues realizando una misión muy bien. Ya tenemos casi 6 años y medio y pues una ciudad, ¿verdad?, de atlantes, de hombres, de superhombres, y pues estamos esperando a ver si de aquí de Tula surge un Atlante nuevamente, ¿sí? Ah, qué bien, claro que sí. Eso es el anhelo de cada misionero, ¿no? Que pueda surgir un gran hombre, una gran mujer del aula de clases, ¿no? Que ustedes llevan. Sí, Cuéntanos un poquito, Ipanema, sobre el tema que veremos en el día de hoy, sí, este, el trabajo del despertar, solución del ego. sí, Helio. Bueno, pues es algo que he venido trabajando, ahora sí que desde que conocí más seriamente la enseñanza gnóstica, la empecé a practicar y como todo trabajo, cuando uno pues procura dedicarle su atención, pues va descubriendo cosas, ¿verdad?, en distintas octavas y pues me parece que el trabajo del despertar, ¿sí?, y de la disolución del ego, pues tiene, como nosotros bien sabemos, distintas octavas, distintos niveles. Y lo importante es que cuando se habla del despertar, ¿sí?, pues uno tenga esa apertura, ¿sí?, de conciencia, esa apertura de mente también, ¿sí?, y ir más allá de los conceptos que tenemos por sabidos, por conocidos, y pues darle oportunidad al ser, a la comprensión creadora. Entonces, lo que quiero plantearles aquí a todos los hermanos es que realmente sí se puede y es realmente necesario aprovechar en estos tiempos en donde el reloj de arena en cualquier momento da su punto final y se va a decidir todo, ¿verdad? Entonces, despertar y morir es algo que va unido. No se puede morir sin despertar y no se puede despertar sin morir. Entonces, profundizar en este aspecto del trabajo, que me parece que es lo primordial ahora, ¿sí?, independientemente de si nosotros somos misioneros o no, si estamos casados o solteros. Cualquiera lo puede hacer a su octava y también pues a lo que su real ser de cada uno de nos pues nos mande, ¿verdad? Este trabajo es algo muy serio, es algo muy profundo y el maestro Samael pues en su evangelio, ¿verdad?, ha hablado tanto de la muerte del ego, ¿sí?, del despertar, que quizás a veces pues no prestamos atención a algunas claves, ¿sí?, algunos aspectos que él menciona y a veces solemos conceptuar el trabajo de la muerte del ego, ¿verdad? Entonces me interesa que, que estemos un poquito más abiertos a ver que hay distintas octavas, ¿sí?, en el trabajo de la muerte del ego, que precisamente pues, son para el beneficio de nuestro ser y de nuestra alma, ¿sí? Entonces, pues hay que profundizar en ello
y ser capaces de escuchar al maestro, ¿sí? Y replantearnos, ¿verdad? Quizás cómo hemos llevado o cómo estamos llevando el trabajo de la muerte del ego, o si ya hemos empezado. Porque desde mi visión, desde mi perspectiva, creo que quien no empieza a trabajar sobre sí mismo en la muerte del ego, en la disolución del yo, ¿sí? Pues definitivamente no se puede meter por el camino, ¿sí? En el camino iniciático, y nuestro ser pues está prácticamente inválido si nosotros no obedecemos a sus impulsos, ¿sí? Y a esos anhelos, ¿verdad? Entonces, todo caminante tiene que caminar con la muerte y obviamente despierto, porque el camino se recorre despierto, ¿sí? No se puede caminar todo el camino a gatas, ¿verdad? Y con conceptos, con teorías, sino es con conciencia, con comprensión creadora, ¿sí? Entonces, pues, vamos a entrar en ello, ¿sí? Vamos a profundizar en cada aspecto de estos y a detenernos quizás en algunos aspectos de la doctrina del Avatara. Y para ello me voy a respaldar de una conferencia que dictó el maestro Samael, de Tercera Cámara, aquí en el Distrito Federal, en México, ¿sí? Y tiene por nombre la necesidad de comprender nuestra mente, ¿sí? Entonces, pues vamos a ello. Totalmente de acuerdo con tu postura, Carmen Mowani. La verdad que va a ser esta actividad de gran utilidad para todos nosotros, por escucharte. Y bueno, nada más te vamos a dar la palabra para que puedas desarrollar a gusto en la tarde de hoy este tema que has preparado. Muy bien, gracias. Bien, pues muchas gracias, Helio. Hermanos, un saludo para todos, paz inverencial, estén donde estén, un fraternal abrazo, ¿verdad? De corazón para aquellos hermanos que pues anhelan o tienen esa inquietud de despertar su conciencia, de morir seriamente. Y es que esto es algo serio, ¿sí? Y la seriedad se va dando en conforme pues, nos enfocamos, ¿sí? Mientras tenemos más atención en ello y no desistimos en ningún momento de despertar y de morir, eso se puede ir logrando. Obviamente pues esto está siempre dirigido por nuestro ser, ¿verdad? Y los impulsos siempre el ser nos los va a dar. Y qué mejor que aprovechemos la doctrina del maestro Samael para profundizar en ella, para estudiarla, para meditarla seriamente. Y todos estos aspectos claves que voy a mencionar ahora, pues espero que les puedan ser de utilidad en sus vidas y sirvan como un estímulo para que ustedes por sí mismos encuentren esa fuerza y ese impulso volitivo que surge de nuestro ser. Entonces, el trabajo del despertar, ¿sí? Lo llamo así, ¿sí? Porque para mí, ¿verdad? Es un trabajo como el trabajo de la disolución del ego, ¿sí? A veces la mayor parte de los gnósticos nos enfocamos mucho en la muerte del ego, ¿sí? Pero no profundizamos en el trabajo del despertar de la conciencia. Y quizás nos estamos olvidando, yo diría, que del pináculo de la muerte, porque pues para comprender la naturaleza equivocada, ¿sí? Del ego, ¿verdad? Y de la conciencia dormida, que es la que admite al ego, pues se necesita despertar, hermanos. No nos queda de otra, ¿sí?
Entonces es un trabajo que requiere mucha atención, constante atención, ¿sí? Y, y que quizás hemos conceptuado el despertar de la conciencia como si nada más se hiciera referencia a despertar conciencia en el astral o hacernos conscientes por medio de la clave del discernimiento en los mundos internos. El despertar tiene octavas, ¿verdad? Y se despierta también por áreas, por niveles, áreas de nuestra psicología. Entonces el despertar es algo mucho más profundo, ¿sí? Tiene niveles y niveles, que conforme uno se va enfocando en ello, pues va descubriendo, ¿sí? Entonces, la conciencia, pues como todos nosotros sabemos, es aquella que nos confiere la capacidad de conocer la naturaleza interna de todas las cosas, ¿sí? Como dice el maestro Samael, pues es una especie muy particular de la aprehensión del conocimiento interior, ¿sí? Esto es algo que nosotros tenemos que comprender a cabalidad por sí mismos. O sea, digamos que nosotros como conciencias, como esencias, tenemos que ser autoconscientes de esta naturalidad de sí mismos, ¿sí? De nuestra conciencia, libre del ego, libre del batallar de las antítesis, del batallar de la mente, ¿verdad? Y algo que siempre ha sido un obstáculo para nosotros los gnósticos a la hora de autoobservarnos, pues es la mente, ¿verdad? Y quizás nos hemos enfocado tanto en el ego que no nos damos cuenta que pues el ego es mente, son formas mentales, ¿sí? También pues obviamente tiene emoción, ¿verdad? Cada yo tiene cierto grado de energía sexual corrupta, se crea con energía sexual corrupta, ¿sí? Con el mal uso, ¿verdad? Tiene un poco de eso, ¿verdad? Cada yo. Entonces, la conciencia, nosotros tenemos que entender que en sí y por sí misma, libre del ego, ¿sí? La conciencia libre puede ser autoluminosa, ¿sí? Y en acción, pues ella siempre está libre del batallar de las antítesis, de la dicotomía, de la dualidad, de la división conceptual, ¿sí? Entonces ahí nosotros, si profundizamos en esto, ¿verdad? Pues nuestra naturaleza auténtica es la luz, ¿sí? Pero lo que sucede, ¿verdad? Que la conciencia pues se ha dormido, o nuestra esencia, ¿sí? Y pues ahora lo que nos toca es ser conscientes de ello, ¿sí? Entonces, ¿por qué dormimos? Obviamente porque estamos hipnotizados, ¿sí? ¿Qué factores nos hipnotizan? ¿Sí? Podríamos decir que la hipnosis es ese sueño, ¿verdad? Que la misma conciencia ha admitido en sí misma porque pues no ha asimilado la naturaleza real de las cosas que percibe, tanto internas como digamos como externas, ¿sí? Todas las impresiones. Entonces no puede haber ego si no hay esencia, ¿sí? Entonces la esencia se encuentra embotellada en cada uno de los distintos yoes, ¿sí? Y, y si nosotros queremos liberar o despertar, obviamente, la conciencia, pues tenemos que comprender su naturaleza luminosa, ¿sí? Y que ella en sí misma, ¿verdad?, comprenda su naturaleza condicionada, lo que ha admitido como el ego, ¿verdad? Que esa falsa realidad que se ha creado, ese, como aparece en Epistisofía, como ese chupador, ¿sí? Eh, eh, o creo que lo menciona más bien Judas Iscariote, ¿sí? Como chupadores, esos que nos roban
la energía, la luz, ¿sí? Y caemos en esa dicotomía de la dualidad. Hay elementos que nos condicionan a nuestra conciencia y pues es obviamente permanecer siempre en un estado de mente sensual, de mente intermedia, ¿sí? Estos elementos siempre estarán condicionados por el pasado, por el futuro, ¿verdad? El ego es un tomo, ¿verdad? Es un libro de muchos tomos, el yo, ¿sí? Nosotros creemos, en cierta manera, que nosotros somos el pasado, ¿sí? El ego se considera a sí mismo como si fuera el pasado. Y también, pues, estamos condicionados por el elemento futuro, ¿sí? Nosotros consideramos que vamos a hacer lo que creemos que va a suceder en un futuro, ¿sí? Y soñamos, proyectamos. Nosotros creemos que somos lo que nos gusta, ¿sí? Este es otro elemento, ¿verdad?, de condicionamiento, o lo que nos disgusta, ¿sí? Yo creo que soy esto porque me gusta aquello, porque me gusta lo otro, ¿sí? Y nos identificamos en ello y perdemos conciencia de sí mismos. Y lo mismo sucede con los disgustos, ¿verdad? Cuando criticamos a alguien, cuando no estamos de acuerdo con alguien, ¿sí? Con algún concepto, con alguna idea, con esta plática, ¿sí? Ese disgusto, ¿verdad?, es precisamente consecuencia de esa dualidad y de esa relatividad. Y por último, pues aceptar y rechazar, ¿sí? Estos son otros elementos que continuamente nos están saboteando nuestra autoobservación, nuestra libertad interior o nuestra pequeña libertad interior que podemos tener, y nuestro despertar, ¿sí? Aceptamos tal o cual concepto, rechazamos tal o cual idea, aceptamos a tal o cual persona o la rechazamos, aceptamos hacer el trabajo de la muerte del ego o no aceptamos hacer el trabajo de la muerte del ego, ¿sí? Estos son elementos que continuamente en la meditación y en nuestra propia observación, en el diario vivir, pues nos condicionan. Y mientras estemos condicionados por ello, pues en cierta manera estamos hipnotizados, ¿sí? En la medida en que he ido conociendo un poco esto del sueño de la conciencia, pues también veo que hay niveles, ¿sí? Eh, eh, Podría decir que hay como una especie de autohipnosis, ¿sí?, donde uno pues ni siquiera es consciente de lo que es, no sabe que es un alma o una esencia, ¿verdad? No sabe que dentro de sí mismo tiene un padre y una madre interna, ¿sí? Y vive pues continuamente reaccionando, ¿verdad? Es una marioneta manejada por los distintos agregados psicológicos y pues la conciencia libre, ¿sí?, todo el tiempo pues se encuentra dormida. Nosotros tenemos aquí que entender algo que acabo de mencionar, que existe lo que es conciencia libre y conciencia despierta. Nosotros podríamos tener un 3% de conciencia libre y el otro 97% de la conciencia condicionada o embotellada, ¿verdad? Es la que obviamente tenemos que liberar, pero no significa, escuche bien, no significa que su conciencia libre esté despierta, ¿sí? Entonces, lo que usted tenga de conciencia libre es lo que tiene que despertar, porque esa conciencia libre que usted tiene va a ser la que al momento en que se activa, que irradia luz, que se hace consciente de sí misma, de su ser, de su real naturaleza, ¿sí?, es ahí donde puede penetrar para liberar el resto de la conciencia condicionada, ¿sí?, dividida, fraccionada, ¿sí? Entonces tenemos que ser autoconscientes de sí mismos en ese sentido, ¿sí?
de que no significa que porque tengamos conciencia libre estamos despiertos, ¿sí? Entonces hay que profundizar en ello. Bien sabemos, ¿verdad? Por lo que nos dice el maestro Samael, ¿verdad? Que la personalidad kalkiana o la falsa personalidad, pues es un elemento que nos condiciona, que continuamente se está manifestando en nosotros y no le damos espacio a la conciencia libre, ¿sí? No tiene espacio en nuestra psicología particular, ¿sí? Entonces, un impedimento para ello, pues es para el despertar, para liberarnos de la hipnosis, es la personalidad, ¿sí? Por ello es que con las distintas prácticas, tanto energéticas, ¿verdad? Mántricas, con la transmutación, ¿sí? Con la autoobservación, y mientras más profunda, mientras más claridosa sea, pues obviamente la personalidad resta fuerza, ¿sí? A mí me ha pasado, ¿verdad?, que he llegado a sentir ese contraste entre personalidad y esencia despierta, ¿sí? Y realmente he sentido como la personalidad como un bulto energético, ¿verdad?, con un gran peso atómico, ¿sí?, que pues es fuerte, muy muy fuerte. Entonces nosotros vamos a debilitar nuestra personalidad, obviamente con la muerte del ego, con el despertar de la conciencia, activando cada vez más y más y más con mayor frecuencia nuestra conciencia, ¿sí? Y otro elemento, ¿verdad?, que ha sido, pues, que me interesa que profundicemos en él un poquito, es la mente, ¿sí? La mente en su estado dual y relativo, ¿sí? Entonces, comúnmente se suele conceptualizar a la mente misma, ¿sí? Como la matadora de lo real, ¿sí? Como un obstáculo para nuestro proceso interior, pero es que si nosotros realmente queremos eliminar el ego, pues tenemos que comprender la naturaleza de la mente, hermanos, ¿sí? Porque si no comprendemos la naturaleza de la mente en su estado dual y en su estado no dual, ¿sí?, influenciada por la luz de la conciencia, por la luz del ser, que es muy distinta, ¿sí? O sea, una mente interior, pues si nosotros profundizamos en ello, ¿verdad?, nos daremos cuenta que la mente, pues, no es totalmente la matadora de lo real, sino es un vehículo maravilloso del ser, ¿sí?, y que se puede tornar luminosa, ¿sí? En un ser, en un hombre solar, su conciencia y su mente son luminosas, ¿sí? Sus conceptos son luminosos. Lo que irradia esa mente y esa conciencia son luminosas, que no es lo mismo mente y conciencia. Esto no se confunda usted, ¿sí? Entonces me gustaría, para complementar todo esto que acabo de decir, apoyarme de la obra de nuestro querido maestro Samael Aun Weor, ¿sí?, con esta conferencia de la necesidad de comprender nuestra mente. Y él cita en el principio de esta disertación que tuvo con los hermanos en tercera cámara lo siguiente, ¿sí? La mente realmente, con su incesante batallar de antítesis, mantiene a la conciencia embotellada, enfrascada, cuando se trata de lograr la quietud y el silencio de la mente. Debemos nosotros saber cómo, ¿sí? Cuando la mente está quieta, ¿sí?, no lucha, no hay en ella batallas, ¿sí?, no desea soltar ninguna clase de amarras, se encuentra en auténtica plenitud. En cambio, cuando la mente está aquietada a la fuerza, violentada, pugna por romper sus amarras, sus cadenas, tal
tal lucha, tal batallar, se procesa en los 49 niveles subconscientes, infraconscientes, inconscientes. Entonces no hay verdadera quietud. ¿Sí? Entonces, lo importante, ¿verdad?, para despertar en el trabajo de la autoobservación, ¿sí?, es que nosotros nos acostumbremos precisamente a hacer esto, ¿sí?, a entrar en ese silencio interior y encontrar o lograr esa quietud interior, ¿sí? Y eso no se puede lograr, mis queridos hermanos, si nosotros estamos proyectando constantemente, ¿verdad? Cosas del pasado, futuro, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, y esto que estoy hablando lo hablo por experiencia propia, cuando solemos nosotros ser conscientes de sí mismos, nos enfocamos tanto en el elemento observado que no somos conscientes del observador, ¿sí? Y entramos como una especie de autohipnosis, ¿sí? Y eso no lo podríamos considerar meditación, hermanos, ¿sí? Estamos quizás un poco relajados, ¿verdad? Y pues esperando que quizás si en algún momento estamos en la asociación, pues termine la práctica, ¿verdad? O estamos reflexionando en algo que ya conocemos. Definitivamente no se puede entrar en quietud si nosotros estamos reflexionando, ¿sí? Sobre todo si estamos reflexionando en algo que ya conocemos, ¿sí? Entonces lo que pasa es que quizás estamos observando a un yo, ¿verdad? Y decimos, este yo, cuánto sufrimiento me ha causado, ¿verdad? Utiliza el centro intelectual de tal manera, utiliza el centro motor de tal forma, la palabra, etcétera, etcétera. Y entonces sucede que en cierta manera, aunque nosotros no estemos enojados o molestos, pero hay un batallar ahí, ¿sí? Hay una lucha, ¿sí?, por querer entender y comprender a ese ego, ¿sí?, reflexionando, ¿no?, que me ha provocado mucho daño. Y yo no estoy diciendo que esta clase de observación no sirva.